gracias por acompañarnos. Hoy es martes de Jalisco, Unido por la Paz, y va a ver usted qué programa tenemos el día de hoy. Le agradezco el favor de su atención. Estamos llegando hasta sus hogares a través del 17.3 de Televisión Abierta, Canal Parlamento, y como siempre para nosotros es un gusto que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, y se las recuerdo para que nos escriba. Nos va a encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Canal Parlamento de Jalisco, y si usted quiere encontrarnos vía Twitter, nos va a encontrar como @CongresoJalTV. Escríbanos, hoy tenemos un gran programa porque usted desde casa nos ha advertido de que la violencia ha llegado y ha trastocado a niñas, niños y adolescentes. Y en las escuelas, desgraciadamente, ha sido un lugar en donde la violencia ha penetrado, ya sea de forma presencial, pero usted sabe bien que hoy que vivimos este resguardo por el tema de la pandemia, inclusive continúa a través de las redes y plataformas en las cuales los menores se ponen en contacto. Y bueno, pues quiero presentarles, como cada martes, a nuestra gran experta en cultura de paz, Florencia Marón. Florencia, bienvenida. ¿Cómo están todos? Gracias, un gusto reiniciar esto después de estas vacaciones, de recapitular muchas cosas, para iniciar con un tema que es vital. Así es, conflicto en el aula, hablemos de mediación escolar, y qué mejor que con un gran experto, Florencia. Así es, a mí me honra mucho tener gente como el maestro, y yo quiero presentarles un breviario de su currícula, y él es el licenciado Jairo Elías González, es director del Centro Privado de Mediación número 179, ubicado en Tepatitlán, Jalisco. Además, él es director del Corporativo Jurídico de la Universidad Interamericana, docente en la Universidad Interamericana UNID de Desarrollo, y también es parte del claustro académico del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así es que le damos la más cordial bienvenida. Gracias, el gusto es mío, Beto, Florencia, compartir este día y este foro con personalidades y grandes amigos. Y no un gran experto, no simplemente un apasionado con las causas de la mediación, de la cultura de la paz, y hoy un gran tema que es la mediación escolar, ¿verdad? Así es, y mira, lo comentaba ahorita Florencia como experto en el tema de la mediación. Hemos hablado aquí en diferentes programas de la importancia de este instrumento como un método para resolver conflictos. Así es. En los conflictos sociales, licenciado Jairo, ¿también es un método efectivo? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, por supuesto, tenemos que partir de la mediación. La mediación para la ciudadanía puede escucharse o parecer algo lejano, algo, bueno, ¿qué es eso de la mediación? Pues es un método, es una forma de resolver conflictos de manera pacífica y una manera alterna. ¿Y por qué alterna? Porque es no convencional y es no tradicional. Por ejemplo, en la mediación hay principios, que es la confidencialidad, que es la neutralidad, que es la imparcialidad, es decir, un tercero neutral e imparcial te ayuda a resolver un conflicto. Y esto no solo es en el ámbito legal o desde la perspectiva tradicional de solucionar un conflicto a través de un acuerdo o un convenio, sino que tiene que ver en la mediación escolar y en el ámbito social desde una perspectiva transformativa, de cómo vamos transformando las relaciones entre las personas y cómo vamos componiendo el famoso tejido social, sí, que lo mencionamos mucho, ¿verdad? El tejido social, pero que si nos damos cuenta que la mediación como herramienta efectiva y eficaz la utilizamos en las escuelas, nos puede ayudar desde ahí, desde la escuela, a recomponer ese tejido social y a transformar las relaciones entre maestros, entre alumnos, entre padres de familia, entre administrativos, el personal que dirige las escuelas. Claro. Nosotros estamos convencidos de que la cultura de paz es un proceso gradual, que se da, pues ahora sí que desde los primeros años, en el tema de la educación es muy importante. Sí. Has comentado ahorita lo que es mediación, y para entrar de lleno al tema, Florencia, pues vamos tenemos hablando, un colaborador extraordinario, el maestro Abraham Flores, que nos hizo una cápsula
referente a los conflictos en el aula, y me gustaría mandarlos a esta cápsula de ¿Sabías qué? Pues vamos a verla, Los ¿qué les parece? invitamos. ¿Sabías que los conflictos en el aula son una realidad inherente al hecho de convivir y en Jalisco, unido por la paz, nos importa su existencia? Pero sobre todo, el cómo se resuelven. Hola, soy Abraham Flores y quiero que reflexionemos en lo siguiente. A veces parece que la sociedad nos incita a hablar mal de los otros a sus espaldas, a gritar, a insultar e incluso de agredir físicamente. El aprendizaje de la convivencia se dificulta aún más en la adolescencia porque no aprendimos antes a comunicarnos utilizando la palabra. Las escuelas son espacios de aprendizaje y el lugar de convivencia en el que hay conflictos que debemos abordar. La violencia escolar es cualquier forma de maltrato psicológico o verbal, también físico, producido entre estudiantes de manera reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como también en las redes sociales. ¿Sabías que, según la Asociación Internacional Anti-Bullying, Rachel Challenge, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con violencia escolar? Según José Claudio Carrillo Navarro, coordinador de la Unidad de Formación Docente del CUSEA, en primarias y secundarias de Jalisco, entre el 40 y el 60% de la población estudiantil ha sido víctima del bullying. Así lo reconocen especialistas de la Universidad de Guadalajara, quienes advierten que conforme avanza el grado escolar, se modifican los tipos de violencia. Es decir, la violencia física se está transformando en violencia digital. ¿Sabías que puedes reportar los casos de violencia escolar a la Secretaría de Educación Jalisco vía telefónica, vía correo electrónico y vía web? Si tú decides hacerlo de manera telefónica, los pasos a seguir deberán ser así. Número 1, llama al 800-78-62-729. 2. Proporciona los siguientes datos: el nombre y teléfono del denunciante, nombre, clave y o dirección del centro escolar, y nombre, grupo y turno del que pertenece. Describir también los hechos de modo, tiempo y lugar sería el último paso. En el programa del día de hoy hablaremos de aprender a resolver conflictos en el aula o bien en el recreo. Se hablará del respeto mutuo, la solidaridad, la tolerancia para convivir en armonía y adquirir habilidades protectoras frente a la violencia. Evitemos la violencia en las escuelas y resolvamos de manera pacífica los conflictos que se presentan en el aula. Para Jalisco, unido por la paz, Abraham Flores. Pues ya lo vio usted, qué lamentable es hablar de violencia con los menores, violencia en los centros educativos, Florencia. Así es. Realmente cuando llega el alumno, ya viene con emociones reprimidas, emociones exaltadas, con sucesos que le han acontecido durante toda su vida. Entonces no llega un alumno en blanco, ya pueden haber llegado con un conflicto que se generó en casa, desde maltrato hasta abuso sexual, hasta hambre, podría ser, sí, que claro, tuviera ese. Entonces, el maestro se debe de volver no solo el que sabe su materia para impartir, sino el que tiene ese tino de indagar qué le pasa al alumno para evitar un conflicto, o toda vez que ha sucedido este conflicto, buscar la mejor manera de resolverlo sin que crezca, porque hemos sabido ya de casos que han sucedido aquí donde hay chicos que se han suicidado, porque los estaba acosando uno de los compañeros y porque no tuvieron el valor de hablar, porque el maestro es como se vuelve un poco psicólogo
Yo sí creo que debemos de darle incluso a los maestros esta línea de si no ser el experto mediador, sí saber por dónde llegarle a este chico que está sufriendo alguna situación emocional. Es decir, desde tu percepción, el alumno es producto de una serie de factores circunstanciales que en esa ya interacción que tienen con los propios alumnos, bueno, se generan conflicto, pero es producto de esa circunstancia, ¿no? Así es, y toda vez que, bueno, también podría no traerla de su casa, sino generarse en el aula. ¿Por qué? Por otro chico que también trae determinado, por ejemplo, si un papá es maltratador, los golpea, el hijo generalmente va a replicarlo. ¿Con quién? Pues o discrimina a los demás, bueno, lo va a replicar esa conducta y entonces puede a alguien que viene bien generarle alguna situación. Nos habían estado es multifactorial. Sí, nos habían estado escribiendo y nos comentaban en nuestras redes sociales, pues de los problemas que tienen los alumnos, que yo pensaba, dice Jairo, que solo se suscitaban pues cuando estaban en el aula, ¿no? Que si le agarró la regla, que si le rayó el cuaderno, pero inclusive ahora en estas interacciones que hay en línea, en las plataformas, o sea, se van suscitando este tipo de acosos, de violencia, y que bueno, pues hay que mediar esos conflictos. Claro. La pregunta sería muy concreta para quienes nos ven en casa. ¿Cómo entendemos qué es la mediación escolar, licenciado? Bueno, partamos de dónde proviene la mediación escolar, del conflicto generalizado en las escuelas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de los 70s, es a raíz de los múltiples conflictos que había en los colegios públicos que las instituciones públicas y privadas comenzaron a generar programas y políticas públicas para atender la violencia en las escuelas a través de la mediación escolar. El primer programa es de 1973 en Estados Unidos, pero hoy en México, por ejemplo, en nuestra legislación existe la mediación escolar, pero en nuestras escuelas existe la violencia. Sí, ¿esto qué quiere decir? En la ley lo tenemos, en los tratados internacionales tenemos que la educación debe de promover la cultura de paz. Y una muy buena manera para que en la educación se promueva la cultura de paz es a través de la mediación. Hablábamos un poco del bullying y ahora el ciberbullying. Sí, claro. ¿A quién no le han hecho bullying? Muchísimos casos, la violencia, ¿no? Toma diferentes ahora perspectivas, títulos, nombres, en vez de irla bajando, ¿no? Qué triste. Es correcto. Y va en aumento, porque en ese contexto social que comentabas, doctora, en el que están inmersos los niños y adolescentes, hay violencia en todos lados. En los videos, la apología del delito sigue siendo el diario en las redes sociales. La aspiración que tienen hoy los niños y adolescentes en su vida, a veces tienden a acciones violentas o aspiraciones violentas. Y creo que la escuela sí le tiene que importar, porque no es un tema solo de las familias. Creo que el primer paso para que la mediación escolar sea una realidad es que el maestro vaya más allá, como lo mencionaban, de quedarse en el aula, enseñar español o matemáticas o la materia que le toque, sino que sí le importe que si el niño ve que se está peleando en el recreo o que el maestro se entera del ciberbullying o de que hay una situación alarmante en las redes sociales con los compañeros, porque a veces el maestro sí se entera, que no quede como una anécdota, sino que, hablando del maestro porque es el que tiene casi siempre el primer contacto o el contacto directo con el alumno, pero puede ser también el padre de familia, pero puede ser el personal administrativo o de la dirección de una escuela pública o privada. Pero no, esa situación no debe ser indiferente. En México tenemos muchos casos, por ejemplo en Durango, hace algunos años conocimos el caso donde un niño tenía un conflicto con una maestra y un compañero. Ese niño tenía acceso a un arma del abuelo, detonó el arma contra la maestra y pues falleció la maestra, su compañerito, y se tiró un balazo. Y no es el único caso en México. En Torreón, ¿te acuerdas? En Torreón, Cervantes, sí, claro, por supuesto. Y ese caso de Torreón, si mal no recuerdo, el contexto de ese niño es que su papá era cazador, ¿no? Entonces él sabía que las armas son para usarse, pero nunca supo, claro, pues era un niño, nunca supo discernir
que una cosa es usar un arma para cacería y otra cosa es usar un arma para resolver un conflicto. Claro. Y en esos dos casos, en ese caso de Torreón, por ejemplo, y en múltiples casos, de hecho aquí traigo impresos muchos casos que ha habido de violencia en México donde ha terminado en la pérdida de la vida de una persona, preguntémonos, y antes de ese suceso, ¿qué pasaba con ese alumno o esa alumna? Antes de ese suceso, ¿quién logró identificar que había un conflicto que se tenía que solucionar o que se tenía que prevenir la escalada de ese conflicto para que no derivara en hechos tan lamentables como esta situación? Por supuesto. La mediación escolar salva vidas, y no es una premisa exagerada, es una realidad, porque así sucede en la sociedad. Si en la sociedad el prevenir conflictos deriva, o una consecuencia positiva es que no escale el conflicto y que incluso que no se cometan algunos delitos cuando previenes el conflicto, lo mismo pasa en la escuela. Claro. Cuando en la escuela, insisto, el centro educativo público o privado toma el conflicto del alumno y le da un tratamiento, porque ¿cuál es el tratamiento que le damos las escuelas a los conflictos? Aplica el reglamento, ¿no? Sí, claro. Expulsión o sanciónalo. Lo más simple, ¿no? Más sencillo. No hay diálogo. No hay diálogo, no es lo que estamos tratando de cambiar en la sociedad. Bueno, ya no te vayas a un tribunal a que te dicten una sentencia, sino dialógalo y de manera autocompositiva resuelve el conflicto. Lo mismo en el aula, no te esperes al reglamento, no lo expulses. Y perdón que te interrumpa, pero es muy importante. Suena quizá alarmante que diga el licenciado Jairo, la mediación escolar salva vidas, pero es cierto, digo, el índice Paz México reveló que niños de 5 a 14 años, la cuarta causa de muerte es el homicidio, de 5 a 14 años. Esto nos habla de los indicadores, justamente es lo que yo iba a consultar, en qué edad es donde se está dando más la violencia, primaria, secundaria, o ya estamos igual que en todos, preparatoria. Sí, hay casos donde es desde la primaria. La mayoría de los autores recomiendan que la mediación escolar se implemente entre los 6 y los 8 años en delante, es decir, el adolescente, no tienes que esperar que el niño se convierta en adolescente y que entre al bachillerato para comenzarles a enseñar cómo es la solución de los conflictos por la vía pacífica mediante el diálogo, es decir, mediante la mediación o la conciliación o el arbitraje, porque en las escuelas también se puede aplicar una especie de arbitraje, ¿no? Claro. Que podríamos profundizar en eso, pero quedémonos en la mediación, sino que es también desde la secundaria o desde la educación básica, ¿por qué no? Desde la primaria, a partir de que el niño tiene las herramientas sociocognitivas para poder entender qué es un conflicto, cómo puedo solucionar un conflicto, y además, eso no es por un tema de la institución educativa, de que, bueno, como escuela estoy resolviendo los conflictos de mis alumnos o padres de familia o de mis maestros mediante la mediación. No, les estás dando herramientas a los alumnos para que el día de mañana que no estén en la escuela, que sean profesionistas, o durante la escuela, cuando no estén en la escuela y se les presente un conflicto en casa, o un conflicto con los amigos, un conflicto social, sepan que cuentan con la herramienta del diálogo para resolver su conflicto, o bien para ayudar a una tercera persona, a un amiguito, a una amiguita, a resolver su conflicto, pero ellos como mediadores. Por supuesto. Hay algo que yo quiero preguntarles a ambos. Una persona que tiene un conflicto, sus hijos, que lo molesta el compañero y reiteradamente, ¿no? Lo está hostigando, lo está acosando. Yo quisiera preguntarles, primeramente, Florencia, ¿qué sería lo que debieran hacer los padres? ¿Qué consejo les pudieras dar cuando el padre sabe que hay situaciones de violencia con su hijo? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo platicar con él en el tema personal, en esa relación de familia, para que evite el conflicto? Y posterior a ello, bueno, que nos comentaras qué debe de hacer, cómo debe de transitar una mediación escolar el padre de familia. ¿Qué nos puedes decir, Florencia? Yo primeramente les diría, porque además yo soy mamá, y mi quehacer ha sido mantener permanentemente una buena comunicación con mis hijas.
Todo esto me llevó a estudiar, a investigar, a estar a talleres, y yo quisiera recomendarles un libro que me cambió la vida, no ¿Cuál? solo para comunicarme con mis hijas, sino con todo el mundo. Y se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Imagínense ustedes ¿Quién que es el autor? Perdón, para que nos son compartas. dos terapeutas, Adele Faber, lo pueden encontrar, incluso lo pueden bajar. Pero en nos puedes internet. decir el nombre otra vez del libro. Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Además, ya hay hoy la versión en adolescente, la misma versión, pero me encanta platicar cómo iniciaron este libro. Ellas son dos terapeutas que tenían grupos de trabajo, y cuando inicia el prólogo, narra ella: una vez iba caminando por la calle y vi una mamá cuyo hijo estaba tirado en el piso haciéndole un berrinche, y yo dije, a mí nunca me va a pasar eso. Yo fui la mejor mamá hasta que tuve a mis hijos. ¿Qué tal? Pero, por supuesto. ¿Qué hacer, no? Cuando ya los... Yo hay algo que entendí en todos los cursos que tomé. Imagínate que llega un niñito así y el papá mide 1.90 y tú desde allá arriba le estás diciendo, mira hijo, que no, pues él ve un monstruo. Sí. Tú tienes que bajar y verlo a los ojos. Para mí esa técnica, incluso con cualquier persona, con tu pareja, con tu jefe, verlo a los ojos. Los ojos son el espejo del alma, y la comunicación cambia de inmediato. Para abrir el corazón de un niño, imagínate tú que el niño está siendo abusado sexualmente por su tío. Por supuesto. ¿Ustedes creen que va a hablar? No, es complicado, digo, creo que requeriría... ¿Cómo favorecer esa comunicación para que incluso te digan? Porque, ¿qué debemos de hacer como papás? Ver el origen de lo que... Oye, ¿por qué el niño está tan berrinchudo? No decir, estás berrinchudo, estás castigado y no sabes ni lo que le está pasando. Por supuesto. O a con una nalgada se le quita. Romper paradigmas, eso no sirve. Los golpes generan traumas. Por supuesto. Yo pienso que eso es como ver nada más la consecuencia y no ver el origen. Pero, licenciado Jairo, llega un padre de familia y dice, yo quiero usar la mediación escolar para resolver mi conflicto. ¿Qué tiene que hacer? Primero, la pregunta sería qué tendría que hacer la institución educativa, Beto, porque las escuelas, incluso por ley, si nosotros checamos nuestro artículo 3 constitucional, dice que la escuela, la educación debe tender a generar cultura de la paz y bienestar con los niños. Correcto. Sí, checamos la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, puede que alguna letra le haya dicho mal, pero la Ley General de Protección de Niños en nuestro país, lo mismo. Señala que las autoridades tienen que promover que la educación exista la cultura de la paz, pero lo digo muy respetuosamente, yo siento que en México aún seguimos con nuestra Constitución muy padre, con nuestras leyes muy padres, incluso que concordan con los 17 objetivos de la ONU. El cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU habla de la educación. Y en el 4.7 habla de la educación enfocada a la cultura de la paz. Y nuestras leyes, si las revisamos, están armonizadas. Pero yo no veo en las escuelas... Yo conozco algunas instituciones educativas en Yucatán, por ejemplo, que sí aplican la mediación escolar, y que es una realidad en esas instituciones educativas, pero son, como dicen por ahí, garbanzos de a libra, ¿verdad? Son excepciones. Claro. Creo que no debe ser una excepción. Y que dicho sea de paso, digo, tenemos en Yucatán el estado que en los indicadores, bueno, pues es el número 1 en promoción de la cultura de paz, ¿no? De la paz positiva. Y qué bueno que comentas eso. Entonces, ahí están trabajando fuertemente este tema. Sí, y el reto en todas las instituciones educativas en Jalisco y en México es, no basta con un curso, no recibir un curso de mediación escolar, sino de implementar un programa. Hay incluso quien recomienda, la escuela debe tener un aula especializada para la solución de conflictos a través de la mediación o la conciliación. Eso que estás comentando y otros retos que creo que tenemos que abordar aquí en el programa, lo hacemos. Si me acompañan, vamos a un corte y regresamos. Esto es Jalisco Unido por la Paz. Regresamos.
Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Gracias por continuar con nosotros aquí en Jalisco Unido por la Paz, y les sigo recordando nuestras diferentes redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros: Facebook, YouTube e Instagram. Aparecemos como Canal Parlamento de Jalisco, y en Twitter nos va a encontrar como @CongresoJalTV. Y bueno, pues estamos hablando de los conflictos en el aula, estamos hablando de mediación escolar, y ya está con nosotros como cada martes nuestro coach y psicólogo José Mari. Bienvenido, José Mari. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir aquí. Gracias, simplemente gracias. Gracias por acompañarnos, y al centro tenemos ni más ni menos que a Mónica López. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Alberto. Es un placer, como todos los martes, estar aquí con ustedes. El día de hoy, lo principal es que queremos saber cómo les fue de vacaciones. Ah, sí, claro. ¿Cómo les fue de vacaciones a todas las personas que nos siguen en redes sociales? Por favor, compártanos alguna fotografía, platíquenos, queremos escucharlos. Alberto, ¿a ti cómo te fue? Pues muy bien, la verdad es que yo no salí, me quedé en casa, continúo con las medidas sanitarias, pero aprovechamos el espacio en casa pues para tener diferentes actividades, porque la paz se vive en cualquier lugar y en cualquier momento. Así es, y pues qué mejor, ¿no? Continuar cuidándonos. Recuerden que hay que seguir con las medidas para que esta pandemia nos deje viajar y conocer el mundo. José Mari, no sé si estaba en Dubái o algo así por el estilo, José Mari. Bueno, bendito Dios, he estado trabajando, fui a Campeche, allá estuve trabajando haciendo coaching deportivo y también un curso de inteligencia emocional, y vamos a regresar. Ya regresamos prontamente ahí mismo en Campeche. Un saludo para todos, porque sé que nos están viendo nuestra nueva comunidad allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Excelente, pues muy bien. Moni, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado hoy? El día de hoy los quiero invitar a conocer la cultura de paz, a ver cómo se vive desde esa ciudad de las maravillas rocosas y de los castillos de algodón. Ah, excelente, ¿nos traes imágenes? El día de hoy vamos a Turquía. Así es, pues vamos. Les voy a compartir estas imágenes mientras platicamos un poco. Turquía es un país que se encuentra en dos continentes, entre Asia y Europa. Lo divide principalmente el Bósforo. Es un brazo del mar Egeo que comparten en este continente, y la verdad es que es un país increíble, irreal, lleno de sueños, parece un cuento. Podemos empezar por platicarnos de qué significa que los turcos se toquen la cara, y eso quiere decir que están reconociendo a Dios. Ahí la cultura de paz se vive muy pegada a la religión. Básicamente tienen como religión el Islam, es un país lleno de mezquitas, realmente es un lugar maravilloso. Preciosas imágenes, ¿eh? Al ir ahí no pueden dejar de disfrutar de la amabilidad de los turcos. En donde llegas te ofrecen un té, es un té delicioso, un té de manzana, un té de granada, un té rojo. Asimismo tienen el raki, que es su bebida alcohólica, pero la verdad es que es deliciosa, es como un vinito tinto, es un destilado de uva que sabe muy rico. Excelente. Y pues tenemos una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa, dentro de la ciudad de Éfeso. Es un paraíso realmente, está lleno de esculturas, su arquitectura es una
cosa fuera de lo real. Es una ciudad principalmente Bellísimo. portuaria, o fue una ciudad portuaria, en donde el principal objetivo era el comercio. Y asimismo, pues tenían ahí teatros romanos, el templo de Artemisa, que era uno de los principales lugares para convivir. Fue construida pues en el siglo antes de Cristo, perdón, y en el 2015 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así es que ha estado pues ya muy, muy bien conservada. Algunas horas en este lugar nos pueden dar una idea de lo que era la magnificencia del mundo clásico, y pues hay que tratar de recordar que era la capital romana cuando fue parte del Imperio Bizantino. Asimismo, pues el templo de Artemisa creen que data del siglo 550 a.C. Ahí mismo también tenemos lo que era el mausoleo de Halicarnaso, y dentro del hipódromo romano, ya llegando a Estambul, tenemos esto que estamos viendo, que es el obelisco egipcio. Este obelisco tiene más de 3.500 años. Se trata de un obelisco que se construyó por Tutmosis II, el faraón de Mesopotamia, y fue trasladado a Estambul. Mide un total de 20 metros y pesa 300 toneladas. ¿Ya viste, José María? Realmente está increíble, increíble. Ahí mismo, dentro de lo que es el hipódromo de Halicarnaso, tenemos la columna de Constantino, el obelisco de Teodosio y la columna de Constantino también. Esto es parte de lo que era la antigua Constantinopla. Perfecto. Y Oye, pues muy preciosas imágenes las que estamos viendo ahí. ese es el Moni. teatro romano de Efeso, y la verdad es que no, ocuparíamos un programa completo para hablar de Efeso y de todas sus Excelente. maravillas en mármol y en piedra. Y pues nada más para terminar ahorita, quisiera comentarles sobre lo que es el Gran Bazar de Estambul. Es realmente una parte impresionante, son más de 58 calles con más de 4,000 tiendas. Es un otro mundo, es uno de los bazares más grandes de este mundo, está construido en el año 1500, y junto a él también tenemos el Bazar de las Especies. Ahí la verdad es que es una maravilla, los aromas y los colores. Impresionante la Todo manera es en la que se increíble. vive ahí. Sí. Pues yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, Muchas gracias, sí. Moni, porque hay mucho que comentar. De hecho, déjame decirte, cuando hiciste tu viaje, Sí. todavía sigo conservando esto que Es un ojo turco, es Sí. una de las tradiciones de Turquía, y lo que representa es la protección hacia el mal de ojo y bendiciones y buena fortuna. Qué bueno que lo conservas, Alberto. Para que veas que aquí conservamos este ojo turco. Sí. Y bueno, pues comentarte, Moni, comentarte, José Mari, que pues en este ideal que tenemos nosotros de la cultura de paz, pues se siguen presentando conflictos, y hoy que estamos abordando los conflictos en el aula, los conflictos que tienen los alumnos, quizá algunos se fueron de vacaciones ahora en esta temporada, pero pues ya regresaron hoy a clases. Y conflictos continúan, Moni, continúan, José Mari. En este mundo de las emociones, ¿cómo está afectando a niñas, niños y adolescentes la violencia que se vive en las aulas? Sí, claro. Muchas gracias, maravillosas imágenes. Continuaremos platicando de Turquía. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Perdón, José Mari. No te preocupes. Igual que hablar del acoso escolar, necesitamos otro programa, 2 o 3 programas, porque la verdad que sí es algo muy amplio de hablar de lo que es el acoso escolar. Empezando que la mayor parte tiene que ver con niños que generalmente son más fuertes, no necesariamente más grandes en edad, sino fuertes con una estructura física que lo hace resaltar y que pudieran cometer mucho lo que son abusos de acoso escolar. Lo que mucho trae del acoso escolar pues es baja autoestima, por supuesto, depresión, incluso ideación, intento suicida de algunos de lo que son de los niños que están padeciendo lo que es el acoso escolar o lo que se le llama el bullying cuando estamos en casa. Un fenómeno que es importante resaltar porque bueno, fue un año de pandemia y las clases fueron online. Aún en las clases online también hubo una especie de lo que es acoso escolar a través de las redes sociales, como sacar fotografías o inventar fotografías de cierto niño y eso le estaba produciendo como muchas dificultades, o incluso cuando están conectados
ahí mismo en la pizarra, en una zona de online, estarle mandando mensajitos en el chat o en su WhatsApp, cosas que también se puede estar dañando y lastimando en su personalidad, ¿no? Varios de los niños que algunos me llamaron los papás, justamente en Campeche, era lo que me decían, ¿no? Que recibían muchas burlas y muchas críticas, y también algo interesante, no te juntes con tal niño por X, ¿no? Por X circunstancias, y eso son situaciones que le da mucho dolor, mucha frustración y mucha violencia interna de soledad, que no les permite seguir creciendo y por supuesto, aislamiento social. Y sí sucede, ¿no? Sí, bastante. Sí, sobre todo, José Mari, ¿qué crees que podrían hacer los papás para ayudar a que estos conflictos con los pequeños disminuyan? Mira, es muy importante porque la mayoría se enfoca en el niño que está sufriendo, y no quiero decir que no se les ayude. A los niños que están sufriendo, sí, acogerlos, ayudarlos, cuidarlos, y es importante la parte de la denuncia. El niño que pudiera estar escuchando, por favor dile a mamá, por favor dile a papá, dile lo que te está ocurriendo, porque muchos de ellos no lo van a saber. Es importante entender que un niño cuando está sufriendo de bullying o de acoso escolar cambia mucho su comportamiento o sus conductas. Por ejemplo, cosas que a él le gustan, lo deja de hacer. Comienza también una parte que se llama enuresis, es decir, que se hace pipí, por ejemplo, durante las noches. Esas son partes que el papá tiene que estar muy atento. Para los papás que su hijo que es victimario, porque solamente se habla del niño que sufre de bullying, es importante, papá, tú que te das cuenta que si uno de tus hijos está cometiendo bullying, enséñalo a crear empatía. Enséñalo a crear sentimiento también de dolor hacia el otro que está padeciendo, porque es muy fácil y es muy sencillo que a un niño se le haga tan fácil poder agredir y poder lastimar a alguien, porque no tiene esa conciencia de lo que es la parte de empatía. Rápidamente, una vez vi una entrevista de alguien que era un asesino serial y le preguntaron, oye, ¿tú qué sientes cuando mataste al primero? Pues yo lo que sentía era dolor, era remordimiento y hasta no podía ni dormir. Y el segundo también, y el tercero también, y el cuarto también, pero menos, el quinto menos, y así sucesivamente hasta que llegó el número 100, y que cuando ya mataba a alguien, ya no le pasaba nada, no sentía nada. Entonces, el principal motor que los padres necesitamos generar en lo que son niños que son victimarios es empatía. Y lo voy a seguir repitiendo porque eso es lo que necesitamos hoy en nuestro día, generar esa empatía para estar con el otro. Por supuesto. ¿Y a los menores qué les dices, José Mari? A los menores, uno, que lo más importante es que tú creas en ti, primero tu confianza, tu seguridad, y algo que es interesante es generar tolerancia. Generar tolerancia. Estamos también en una etapa que se le llama cristal, que pareciera que cualquier cosa que ocurre inmediatamente quieren hacer un montón de cosas y no lo hemos generado. Tolerancia, empatía, crecimiento, autoestima, seguridad, confianza en sí mismo para poder seguir creciendo y mucha confianza en los demás, en el adulto, sobre todo los padres. Tenemos todo para poder dialogar y resolver conflictos. Sí, comunicación, ¿sí? Algo que es interesante es, por favor, papá, no vean a sus hijos como sus amigos, porque necesitamos mantener los roles. El papá es papá, el amigo es el amigo. Porque a veces, una de las cosas que ocurre cuando el hijo ve a su papá como amigo, o el papá quiere que sea como amigo, habrá situaciones que se va a romper ese pacto de autoridad. Entonces, es interesante tener estos roles importantes, ¿sí? Excelente, pues ya lo escuchó y lo vio usted. ¿Le parece si me acompañan a un corte y regresamos? Estamos hablando de mediación escolar. Somos Jalisco Unido por la Paz. Regresamos. En el portal del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco se ubica la sección Estadística, en la que se recuentan los comentarios recibidos en las iniciativas de cada una de las comisiones del Congreso del Estado de Jalisco.
Ingresa a congreso-web.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/estadísticas.cfm y elige dentro del listado la comisión que quieres consultar. Enseguida observarás los comentarios que han llevado al desarrollo de las iniciativas vigentes en la comisión seleccionada. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de mediación escolar y déjeme le comento que hace un momento, durante el corte, nos hablaba precisamente José Mari que usualmente en muchos de los conflictos el agresor viene de familias en conflicto y esto genera precisamente situaciones de violencia. La pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué deben de hacer los municipios, las instituciones? ¿Cómo estamos en materia de políticas públicas en este fomento a la cultura de paz? ¿Cuál sería tu visión de este punto, licenciado Jairo? Pues precisamente lo que mencionamos hace un momento, tomarnos en serio el tema. La violencia en las escuelas, por supuesto que no es normal y sabemos que va en aumento, no está disminuyendo. Creo que ese debe ser un argumento lo suficientemente fuerte para que comencemos a aplicar la ley. Solo para darnos una idea, hace rato mencionaba la Constitución, pero no solo la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí está también. Por ejemplo, la misma UNESCO tiene su día escolar de la violencia y la paz, el Día Internacional Escolar de la Violencia, contra la violencia y en pro de la paz. Claro. Es decir, en el ámbito internacional está muy claro, los tratados internacionales son muy claros, nuestra Constitución en el artículo 3 es claro, tenemos una ley general, tenemos una ley estatal, tenemos un reglamento de métodos alternos del Instituto de Justicia Alternativa que en su artículo 4 en la fracción E menciona la mediación escolar. ¿Qué nos hace falta aplicarlo? Porque eso no es una política pública. El hecho de que tengamos un marco legal que puede ser mucho más amplio aún, bueno, pero con el que tenemos es suficiente para aplicarlo, sí. Ese es el siguiente paso para que podamos hablar de políticas públicas. No normalizamos, visibilizamos, pero ahora entramos al cómo. Atención. ¿Cómo visualizas tú estas políticas? ¿Cuál sería el reto? ¿Qué tendríamos que hacer? No solo capacitar, si hay que ir a capacitar, en nuestro caso pudiera ser el mismo Instituto de Justicia Alternativa, y va en dos vías, no solo, claro, estamos hablando de políticas públicas, de instituciones públicas, pero también la iniciativa privada, las escuelas en lo privado deben asumir el compromiso. Por supuesto. En las escuelas públicas, sabemos que hay muchos retos en la educación pública en nuestro país y le sumamos otra raya al tigre, como decimos coloquialmente, que es ahora la mediación escolar para las instituciones públicas. Yo comenzaría primero con capacitar en 3 sectores, bueno, en 4 sectores realmente, que es alumnos, padres de familia, ahí van los primeros 2, maestros y el personal administrativo, las personas que dirigen las escuelas.
¿sí? Porque en la mediación escolar puede haber N cantidad de situaciones y N cantidad de conflictos, maestro-alumno, maestro-maestro, padre de familia, administrativo, ¿verdad? Y lo que deben de conocer las escuelas en esas capacitaciones es quién va a fungir como mediadora o mediador en ese abanico de posibilidades de conflictos para que sea efectiva. Pero no quedarse en la capacitación, primero es conocer, una primera etapa de conocimiento de qué es la mediación escolar y una segunda etapa de generar acciones específicas para aplicarlos. Muy bien, en esta escuela vamos a implementar incluso en la currícula una materia que tenga que ver con mediación escolar, llamémosle la materia de la cultura de la paz o como le quieran denominar, pero donde les enseñen a los alumnos a mediar. Y además, vamos, desde que haya un espacio físico en la escuela, pública o privada, específicamente para la solución de conflictos, para que en vez de que vayan a la oficina del director a recibir su respectivo regaño, vayan al aula de mediación a solucionar su respectivo problema. Por supuesto, eso que dices es muy importante, licenciado. De hecho, por ahí apunta, está terminándose de cocinar y muy pronto, Dios mediante, tendremos una ley estatal de fomento a la cultura de paz que aborda esto que tú estás comentando, porque los legisladores en esta legislatura 62 han visualizado esa gran necesidad. Y ojo, usted que nos ve en casa, el licenciado Jairo comenta algo que es muy importante, digo, todos conocemos constitucionalmente la rectoría en el tema de la educación son los padres de familia y no es un problema solo de la escuela, sino se tienen que involucrar, no es problema de allá de que lo resuelva el maestro, también tiene que participar el padre de familia, ¿no es así? Correcto, sí, deben ser partícipes y además vas transformando también a los padres de familia, si transformas al niño, a la niña, transformas de alguna manera la dinámica en la familia. Sí, es un efecto radial, ¿no? Exactamente. Así es, yo coincido mucho con ustedes, inclusive usted ya lo escuchó hace un momento cuando José Mari nos hablaba pues de esas implicaciones que tiene en las emociones de los niños, de las niñas, pues es muy importante que estemos muy al pendiente de ellos. Florencia, ¿cómo podemos concluir este programa? ¿Qué te gustaría comentarlo? Pero creo que antes tenemos por ahí algo, ¿verdad? Sí, fíjate que me encanta que un papá que además es un gran líder nos pueda dar algunos consejos para los propios papás. Y bueno, vamos a la cápsula de Líderes por la Paz con Alberto Mariscal. Vamos a verla, Jairo. Vamos, licenciado. ¿Conflictos en el aula? Buen día, yo soy Alberto Mariscal, asesor parlamentario, coach, consultor y conferencista, y este día juntos dejaremos claro la importancia de la actitud positiva para evitar conflictos entre alumnos. Si tus hijos tienen conflictos con sus compañeros, quiero preguntarte algo. ¿Cómo has estado de actitud últimamente? Nunca subestimes el poder de una actitud positiva, y es que el optimismo puede ayudar a los niños y adolescentes a que sean más felices, a que crezcan más sanos, con más éxito e incluso a protegerse contra la depresión. Si tus hijos te ven entusiasta, alegre y positivo, reaccionarán de manera positiva ante las cosas que les sucedan en la vida y cuando vivan situaciones de conflicto, lo afrontarán de una manera pacífica y sin violencia. Y para alcanzar eso, yo te recomiendo 5 cosas. Primero, elimina tu propia negatividad mirando el lado positivo de la vida. Lo bueno se contagia a los hijos. 2, identifica situaciones que hacen que tu hijo pueda tener una perspectiva negativa. 3, abre la comunicación para saber si están pasándolo mal en la clase o con sus mejores amigos o amigas, ya sea presencial o en línea. Quizá haya pasado algo que le haya afectado en casa, pero que tú le has restado importancia. Si sabes de qué se trata, puedes solucionarlo. 4, recuerda reconocer y elogiar de una manera sincera sus logros. Hagámosles saber a nuestros hijos lo orgulloso que estamos de ellos. Y 5, practicar la conversación positiva con tus hijos adolescentes es muy importante. Recuerda, mente positiva, acciones positivas. Interésate por ellos y comparte momentos y de verdad seguro serán inolvidables. Yo estoy convencido que tienes el talento de Cristiano Ronaldo en lo que haces. Con ese mismo talento, anima a tus hijos a encontrarse, a desarrollar sus talentos e intereses, ya que esto los va a ayudar a construir una gran autoestima.
Por eso es buena idea que mantengas los intereses de tu hijo y que les ayudes a descubrir sus propios talentos. Evita siempre decir cosas que les resten valor y hazle comentarios que los animen, que los motiven a superarse. Recuerda tener siempre una actitud positiva. Cuando los padres comparten con amor más y mejores momentos y motivaciones con sus hijos, créeme, los conflictos en las aulas se reducen. Muchísimas gracias, Florencia. El tiempo, desgraciadamente, es finito. ¿Cómo te gustaría concluir el programa el día de hoy? Yo los invitaría a todos, papás, maestros, tíos, hermanos, a aprender el arte de escuchar, porque entre oír y escuchar hay un abismo. Cuando tú oyes, puedes estar dormido e incluso oír el ruido o la serenata que están llevando en otra casa. Pero escuchar implica también abrir la conciencia y el corazón para ir al encuentro del otro y empatizar, como bien lo dijo nuestro querido José Mari. No puedes empatizar si tú no aprendes a escuchar. Pero, ¿a quién debes de escuchar primero? A ti mismo. Toda vez que aprendas a escucharte a ti, a ir a ese viaje interno, luego a los demás. Excelente. Porque entonces podrás comprender lo que les pasa y evitar incluso cualquier pleito, suicidio, homicidio, etcétera, cuando tú escuchas y comprendes, porque entonces puedes actuar en la mediación. Así es, hay que conocer el problema y actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, licenciado Jairo, el tiempo gracias a ti. Nos ha ganado, pero mediación escolar, ¿cómo te gustaría concluir este programa? Yo invitaría a todas las instituciones educativas, a los maestros, a todo el personal que participa en la educación en México, a que no veamos al aula o a la educación de manera utilitaria, como que el alumno paga su colegiatura, yo cobro y al final del día en 3 años, en 6 años salen, sino que lo veamos desde una perspectiva humanista, de que son seres humanos los que están en el aula, los que tienen un conflicto y que aplicando la mediación en nuestras escuelas, de manera significativa podemos transformar a seres humanos, no a alumnos o alumnas, sino a seres humanos. Y esas herramientas que van a adquirir se les van a quedar para toda la vida. Ya lo escuchó. ¿Es posible entonces solucionar los conflictos? Es posible, totalmente. Pues ya lo escuchó usted. Muchísimas gracias, licenciado Jairo. Gracias. Florencia Marón, como siempre, brillante. Muchísimas gracias. Agradezco por allá a José Mari, a Mónica López. Muchísimas gracias a nuestro productor que nos está diciendo que ya hemos llegado a la conclusión de este programa. Muchísimas gracias, productor. Y a usted que nos hace el favor de sintonizarnos semana a semana. Le recuerdo, somos Jalisco, somos paz. Somos Jalisco, unido por la paz.